Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus. Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. Pues aquí estamos de nuevo en un nuevo espacio, liderando la sostenibilidad, conociendo de primera mano a los líderes de la sostenibilidad en todo tipo de sectores y de empresas. En colaboración y con la inspiración de Surus, nuevamente presentamos estas conversaciones que también pueden seguirse por vídeo podcast en YouTube para aquellas personas que quieren saber cómo trabajan los mejores en la transformación hacia la sostenibilidad de todo tipo de organizaciones. Y aquí conmigo, como tantas veces, Beatriz Alonso, directora de sostenibilidad en Surus. ¿Cómo estás, Beatriz? Me alegra verte. Bien, aquí estamos otro día más, sí. Y hoy con un invitado muy especial, se llama Ignasi Cubiñá, es socio y miembro del Consejo de Dirección del Grupo Construcía, cofundador de Eco Intelligent Growth. Ignasi, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, buenos días. Gracias a vosotros. Pues nos alegra mucho tenerte con nosotros para que nos compartas, cuentes cómo es tu experiencia en tantas cosas como las que has trabajado, porque según lo que sabemos, biólogo de formación eres, pero has sido pionero en la aplicación de los principios de Cradle to Cradle y la economía circular en España. Llevas casi 20 años, 2 décadas, impulsando un nuevo modelo industrial y económico más sostenible que define, por cierto, la propia compañía, ¿no?, de arquitectura, insertada en el mundo de la circularidad, ¿cierto? Sí, correcto. Ese ha sido nuestro objetivo estos últimos 20 años. Primero desde una posición de asesoramiento a las compañías, especialmente a las empresas industriales, y después integrados dentro del Grupo Construcía ya desde el año 2000, finales del 2013, en el 2013, perdón. ¿Y qué nos puedes contar sobre la circularidad en ese ámbito en el que trabajas? Porque es un ámbito sectorial que históricamente ha sido muy lineal, ¿no? Ahí estaban los residuos que se abandonaban y nadie pensaba en ellos. Y ahora, antes de ponerse a trabajar, estáis pensando en ello, ¿no? Ese es el objetivo. El objetivo es que el mundo de la construcción sea un mundo en el cual la durabilidad de los activos se produzca a todos los niveles, a nivel de material, a nivel del funcionamiento de los sistemas, a nivel de la relación que hay con el sector, a nivel de la relación que hay entre usuarios, clientes y proveedores. Y para eso hay que pasar de un modelo lineal, fundamentalmente estático, que se basa muchas veces en mejorar, digamos, el atractivo, incluso el atractivo financiero de los activos a través de modelos que, digamos, muchas veces modelos especulativos, históricamente basado además en el precio del suelo, a un modelo en el que el activo físico, por lo tanto el edificio y los componentes que lo constituyen, tenga un valor elevado. Y ese valor elevado, al final, lo que genera es que pasas de un sector eminentemente extractivo y con poca capacidad de transformación y de regeneración a un modelo paulatinamente no extractivo y en sí mismo regenerativo. Regenerativo en lo material, pero también regenerativo en lo social y en lo económico. Claro, y para nosotros... Sí, Ignasi, entonces en eso que nos estás contando siempre hemos oído, no es muy sonado, que el sector de la construcción es responsable de gran parte del consumo de recursos y es emisor, ¿no? Un gran emisor. ¿Cómo está ahora mismo la transición a ese modelo circular que nos estás comentando en el sector de la construcción? Bueno, está todavía con un nivel de implementación bajo. La realidad es esa. Es verdad que a nivel teórico se ha trabajado mucho especialmente en los últimos 10 años. Es verdad que el concepto del edificio como banco de materiales y la gestión de un edificio como banco de materiales para evitar que esos materiales pierdan valor y que puedan ser una materia prima secundaria para nuevas construcciones es algo que está desarrollado y que además incluso está planteado a nivel normativo. Las regulaciones, sobre todo a nivel europeo, ya hace años que de alguna manera impulsan hacia ese modelo,
Pero la realidad es que hoy por hoy los proyectos no se plantean desde un punto de vista de un diseño, una gestión y una explotación futura circular. Dicho eso, y a pesar de que han habido muchos vaivenes en los últimos años, lo que estamos empezando a ver ahora es una cosa que es bastante paradójica, que es que por un lado da la sensación de que hay como una especie de, digamos, de relajación en estos temas, pero en cambio por otro, a nivel práctico, o sea, lo que es la realidad, lo que es de construir un edificio y transformar esos materiales en nuevos productos, incluso con transformaciones in situ, para crear nuevos edificios y nuevos espacios. En cambio, esto estamos viendo una aceleración y creemos que esa aceleración se debe no a cuestiones regulatorias, porque las cuestiones regulatorias ya estaban y de momento no han cambiado lo suficiente, sino a cuestiones de tipo medioambiental, social y sobre todo económico. Para que lo entendamos, Ignasi, ¿podrías contarnos qué diferencias hay entre vuestro grupo, Grupo Construcía, y el resto de las constructoras tradicionales al aplicar este modelo de construcción circular? Las diferencias principales. Sí, mira, el primer tema es que para nosotros un edificio es un banco de materiales. Por lo tanto, nosotros diseñemos o no diseñemos el edificio, tenemos que identificar cuáles son los diferentes materiales por capas, para ser capaces incluso de proponer mantenimientos predictivos. Eso además tiene un impacto directo sobre la extracción de materias primas y por lo tanto sobre, por ejemplo, la huella de carbono de los edificios. Una de las, digamos, de las derivadas más importantes de un modelo circular es que al reducir la extracción de materias primas reduces todos los impactos medioambientales y además das la posibilidad a que los ecosistemas se puedan regenerar. Eso solamente es posible si tú tienes inventariados esos materiales ya sea en transformaciones o en modificaciones futuras o incluso si tienes que hacer un desmantelamiento completo del edificio, pues esos materiales están identificados y además están de alguna manera valorados. Es como una especie de, digamos, de inversión a futuros, ¿no? ¿Cuál puede ser el valor retenido de esos materiales en un futuro? Eso nosotros lo tenemos desarrollado e incluso lo tenemos desarrollado con modelos digitales. Aquí un programa reto, y es donde estamos ahora, es ver creo, Ignasi, que cómo nosotros resultará más atractivo, por ejemplo, para el inversor. Sí. ¿Cómo es? Vale. Sí, Sí, continuando. dime. Sí, efectivamente, pero esto de la circularidad no depende de una empresa como la vuestra, sino que es necesaria la colaboración, ¿no?, con proveedores y clientes, ¿no? ¿Cómo afecta esto a acelerar la economía circular en el sector de la construcción? Sí, correcto. Esto es un ecosistema donde hay proveedores, hay clientes, hay proveedores de servicios y está el propio sector financiero, especialmente los inversores y las aseguradoras. Para nosotros lo más importante es que normalmente el modelo lineal se basa en un solo flujo, que es un flujo de entrada. El modelo circular incorpora el flujo de entrada y el flujo de salida. En este flujo de salida, la recuperación de los materiales se tiene que producir con la mejor calidad posible y para generar el mayor número de oportunidades posibles a esas empresas que, digamos, en lo que se diría el flujo inverso, pueden transformar esos productos en nuevos, esas materias primas en nuevos productos o incluso hacer una reutilización directa de esos materiales y esos productos. Sí. Si buscamos conectar la innovación tecnológica con la sostenibilidad en la industria de la construcción, ¿dónde podríamos identificar las oportunidades que trae la digitalización para la circularidad, Ignasi? Un tema importante es lo que comentaba antes de tener un reservorio de datos. La sostenibilidad se basa fundamentalmente en la calidad del dato y en lo que puedes hacer con ese dato. El hecho de tener los edificios inventariados con datos y digitalizados te permite tener una alta calidad de datos y además te permite poder ir actualizando esos datos. Por ejemplo, si tú haces reposiciones, te puede permitir eso. Otro tema muy interesante, en el cual, por cierto, creo que Urus ha tenido alguna experiencia, es cómo se hace la caracterización de los materiales en los edificios existentes. Cómo utilizas sistemas de visualización, cómo utilizas sistemas de identificación para saber, por ejemplo, qué capacidad o qué potencial de recuperabilidad tienen los materiales, por ejemplo, en un edificio de hace 50, 60 o 70 años.
Ahí hay un elemento que es muy importante, que es que ese diagnóstico inicial, esa auditoría inicial, te permite no solamente definir el flujo de materiales que pueda tener el mismo proyecto, sino además genera ahorros económicos de entrada y además abre la posibilidad de una nueva actividad económica de la que el sector está muy necesitada, porque es uno de los sectores menos digitalizados que existe, pero y además es uno de los sectores que más problema tenemos para encontrar mano de obra cualificada, ¿no? Ahí se puede generar un pool de nuevos tipos de profesiones, servicios, mano de obra cualificada, donde hasta ahora no había una oportunidad. Totalmente de acuerdo con lo que comentas, pero esto en la práctica luego nos encontramos con frenos importantes, ¿no? En cuanto a normativa, cultura, ¿qué está dificultando la transición hacia ese modelo circular en España y en Europa? Bueno, yo creo que España es diferente a Europa, ¿eh? En Europa el modelo de construcción circular viene impulsado incluso por necesidad de acopio de materias primas. En países como Holanda, por ejemplo, donde tienen poca disponibilidad de materias primas, no tienen canteras, prácticamente la mayoría de los materiales de construcción son importados. Por lo tanto, el generar un stock propio que pueda irse reutilizando en el tiempo es una estrategia de país. En España, donde sí que tenemos algunas canteras, concretamente tenemos, por ejemplo, somos uno de los países con mayores yeseras de toda Europa, incluso de todo el mundo, esta necesidad hasta ahora no se ha percibido de la misma manera. Con lo cual, por ejemplo, el coste de llevar los escombros de construcción a los vertederos en España generalmente es bastante más bajo que en el resto de Europa. Este es un primer desincentivo para la circularidad, ¿no? Porque en la medida en la que a ti te resulta o le resulta al constructor, especialmente a los constructores pequeños, más barato llevar el material, el escombro a la escombrera, que reutilizarlo, hacer una separación selectiva y reutilizarlo, pues ahí hay un desincentivo. El otro que para mí es muy importante es un tema de regulación, por ejemplo, en algunos temas como el uso de áridos en el hormigón. En Europa ya hace muchos años que los áridos reciclados, caracterizados y cualificados, se pueden utilizar en todo tipo de hormigones. Aquí, en cambio, tenemos restricciones de un 20% para los hormigones no estructurales y un 5% para los estructurales. Aquí hay un terreno de mejora enorme, porque al final, a nivel de impacto medioambiental, el principal impacto medioambiental del sector de la construcción son los áridos y los materiales pétreos. Claro. Pues vamos con la última pregunta de esta interesantísima conversación, Beatriz. Sí, un poco para cerrar y mirando un poco al futuro, ¿no? Con esperanza, muchos jóvenes están ilusionados en desarrollar una carrera en estos temas de sostenibilidad, innovación, economía circular y construcción. ¿Qué mensajes les darías tú para empezar este camino? Sí, yo creo que les voy a dar un mensaje muy positivo. Yo soy biólogo. Y yo nunca he tenido ninguna intención de trabajar en el sector de la construcción. Por lo tanto, de entrada, yo parecería que no soy la persona indicada para hablar de estos temas. Pero en cambio, justamente lo que necesita un sector con la construcción, que es un sector muy conservador y muy tradicional, es savia nueva, son visiones diferentes. Es gente que aporte visiones completamente, incluso disruptivas respecto a las que hay ahora, ¿no? En esto los jóvenes tienen una gran capacidad. Y como comentaba antes con el tema de la digitalización, por ejemplo, Europa tiene un gran reto en la rehabilitación del espacio construido. Europa es el mayor repositorio de catálogo arquitectónico probablemente del mundo. Nosotros tener la capacidad de transformar ese stock del que ya disponemos en nuevas oportunidades de negocio y en nuevas actividades económicas solamente es posible con la incorporación de innovación. Y la innovación no solamente es tecnológica. Lo más importante de la construcción circular es que la innovación es relacional. La construcción circular requiere confianza y requiere transparencia. Y eso requiere una nueva generación realmente. Qué reflexión más buena de un biólogo en el mundo de la construcción, liderando la sostenibilidad, liderando economía circular, en definitiva. Ignasi Cubiñá, socio y miembro del Consejo de Dirección del Grupo Construcía. Gracias por compartir esta visión con nosotros hoy en este espacio Consurus. Un saludo cordial.
Gracias a vosotros. Buen Y día. nosotros nos despedimos. Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad en Surus. Hasta el próximo programa. Así es, hasta el próximo programa. Chao. Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.